Seguramente conoces la típica estafa del príncipe nigeriano que te manda un correo electrónico de dudosa procedencia, prometiéndote que te heredará toda su fortuna si le mandas una cierta cantidad de dinero. Pues esa no es la única estafa nigeriana que existe, y de hecho, el caso de este video es extremadamente sorprendente, pues nos adentraremos en la historia de Emmanuel Nwude, un nigeriano que logró venderle a un banco brasileño un aeropuerto que nunca se construyó por tan solo 242 millones de dólares. Esta estafa toma lugar en 1995, justo cuando Emmanuel Nwude era director del Union Bank de Nigeria, un banco con una reputación considerable y fundado en el año 1917. Emmanuel, no conforme con su alto puesto, deseaba generar más dinero, y de hecho, confiaba en que era capaz de obtener grandes cantidades de dinero de manera rápida, pues conocía el sistema financiero y al ser director del banco tenía contactos en el sector, y sobre todo, por el gran ingenio que tenía en esa época. Juntando todos esos factores y combinándolos con mucha creatividad, se puso a maquinar un plan maestro que le daría millones de dólares. Pero seguramente te preguntarás, ¿cuál fue la gran idea que se le ocurrió? Pues decidido que podía conseguir grandes cantidades de dinero, Emanuel se puso a contactar diversos bancos extranjeros para ofrecerles una gran oportunidad de inversión en la capital de Nigeria, Abuya. El pretexto que usaba Emanuel para levantar capital era la creación de un nuevo aeropuerto en la ciudad. Ahora bien, como la creación de un aeropuerto es considerado una obra pública, tenía que haber alguna relación con el gobierno nigeriano. No podía solo llamar diciendo que era un director de un banco no tan conocido, ya que no tendría la credibilidad suficiente. Como buen estafador, esto no representó un mayor problema para él, pues decidió hacerse pasar por Paul Agbayi Ogbuma, quien era en ese momento el gobernador del Banco Central de Nigeria. Teniendo su plan listo, Emmanuel comenzó a realizar llamadas a directores de varios bancos extranjeros, aunque aún y suplantando la identidad del gobernador del Banco Central de Nigeria, no fue tarea fácil, pues la mayoría le colgaba después de escuchar la idea de inversión en el aeropuerto. Fracasó varias veces hasta que contactó con Nelson Sakaguchi, quien era en ese entonces el director de un banco brasileño llamado Banco Noroeste. Tras contarle la maravillosa oportunidad de inversión a Sakaguchi, le pidió que para ser parte del proyecto, el Banco Noroeste desembolsara 242 millones de dólares. Emmanuel sabía que no le darían el dinero solo por pedir que invirtieran en el proyecto de construir un aeropuerto. Sabiendo que lo que prácticamente todas las personas desean en esta vida es dinero, pues recordemos que él estaba haciendo esta estafa por dinero, le prometió a Sakaguchi que si el Banco Noroeste invertía en el proyecto del aeropuerto, se ganaría una comisión de 10 millones de dólares. Nelson, cegado por el tamaño de esta comisión, aceptó y dio la orden de que en los siguientes 3 años se haría la inversión de los 242 millones de dólares. El primer paso del plan de Manuel había funcionado, pues convenció al director del banco para invertir en el proyecto de un aeropuerto que ni siquiera existía. Ahora le tocaba maquinar la segunda parte del plan. Como se mencionó, Emanuel tenía conocimiento del sistema financiero y era consciente de que si recibía transacciones por millones de dólares a su nombre, por los próximos 3 años llamaría la atención del gobierno, por lo que tenía que idear una forma de recibir ese dinero sin levantar sospechas. Por lo que tiempo después comenzó a crear cuentas en bancos extranjeros con 5 amigos, para que así el gobierno de Nigeria no pudiera rastrear las transacciones de dinero tan fácilmente. Involucrando a sus amigos no estaría todo el dinero a su nombre. Ya con todo listo, el dinero comenzó a fluir hacia las diversas cuentas que habían creado. Todo parecía perfecto. Emmanuel había estafado al banco y ahora tenían el dinero en sus cuentas extranjeras. Eran millonarios, pero como toda estafa, tarde o temprano sería descubierta. Llegó al año 1997 y los problemas solo estaban por comenzar. Para ese año, el Banco Noroeste de Brasil había llamado la atención del Banco Santander. Santander planeaba en adquirirlo, por lo que los accionistas del banco brasileño querían revisar que todos los libros estuvieran en orden antes de que la adquisición se llevara a cabo. Como notaron algunas irregularidades, le pidieron a Nelson, quien era el director, que dejara de dar excusas y mostrara los registros bancarios. Sakaguchi no tuvo más remedio que explicar por qué alrededor de 2/5 del valor del banco se encontraba en cuentas en las Islas Caimanes, sin supervisión, y por qué había invertido grandes cantidades de dólares en un aeropuerto en Nigeria. Probablemente varias preguntas se vendrán a tu mente. ¿Por qué Nelson no pidió visitas para monitorear y observar la construcción del aeropuerto? ¿Por qué no hizo más preguntas? ¿Por qué no pidió una junta presencial? Seguramente estas respuestas nunca las sabremos. Ese mismo año comenzó una investigación criminal que se expandió a una gran cantidad de países, como Brasil, Inglaterra, Nigeria, Suiza e incluso los Estados Unidos estuvieron involucrados.
involucrados. Pero a pesar de que la estafa tuvo lugar entre 1995 y 1998, no fue hasta 2 años después de la creación de la Agencia Anticorrupción de Nigeria que Emmanuel y sus cómplices fueron llevados a un juzgado. Esto hasta el año 2004. Los estafadores se enfrentaron a más de 100 cargos relacionados con sobornos y estafas. Todos fueron encontrados culpables, pero Emmanuel creía tener otro as bajo la manga, pues trató de sobornar al líder de la Agencia Anticorrupción con $75,000, plan que no funcionó, y por lo que recibió otro cargo por soborno. Posterior a esto recibió 5 sentencias de 5 años cada una. Se le ordenó regresar el dinero al banco afectado y pagar una multa adicional de $10 millones al gobierno de Nigeria. ¿Un final feliz? Pues en realidad no. Emmanuel solo duró un año en la cárcel y en 2006 abrió un caso para recuperar los activos que le fueron confiscados. Recordemos que Nigeria es un país con mucha corrupción y de hecho en el año 2006 se consideraba como el país 149 con menos transparencia en el mundo. Debido a esto pudo recuperar alrededor de $52 millones de sus activos, pero a pesar de esto no tuvo un final feliz, pues años después recibió 26 cargos relacionados con terrorismo, secuestro e inclusive uno por asesinato.